¿Qué decís? No, te muestro, mira, ya que me dijiste, te muestro un dato. Hablaba de la cuestión. ¿Viste? Lo motivé yo, lo tenía en gatera, lo vi, Ya te extrañaba. Se imprimía. Me hablabas de los datos de los alimentos, el aumento de precio de los alimentos. Ahí está. Esto se ve medio chiquito, pero es el poder adquisitivo de los planes sociales que tanto se cuestionan. Siguen la suerte del salario mínimo vital y móvil. La curva de arriba es la inflación, la de abajo es la evolución del plan social. Sí. Fíjate, cuando llegamos a mediados del año próximo, tendrían que estar cobrando 6.250 y la inflación, si hubiesen seguido la inflación, 8.250, 2.000 pesos de menos. Digo esto porque Vidal, antes te decía que Vidal hace cosas cosméticas, fíjate, acá hay en el medio un saltito así para arriba que son los 3.000 pesos que le dieron. No mueve el amperímetro, después vuelve a la realidad cotidiana. Y la verdad que cuando vos planteás esto, esta gente, vos le ponés un peso más, lo mismo sucede en el caso de los jubilados, que tienen una curva similar. La inflación hace así, la variación de la vuelcan al consumo, además. Lo que impacta es esencialmente en el consumo y en la Argentina el crecimiento de la actividad económica se explica en un 75% por el consumo. Con lo cual, si no pones plata en el bolsillo de los trabajadores, no te va a ir bien. Es muy difícil. Yo no comparto con él que si vos ponés plata, indirectamente, si yo perdono impuestos a los empresarios, eso reactiva la economía. Primero porque la inversión es una partecita mucho más chiquita. Segundo porque los datos estadísticos muestran lo contrario. Pongo un ejemplo. El gobierno eliminó las retenciones, le dio un crecimiento y una rentabilidad fenomenal al campo. Ahora volvió a poner las retenciones después de una devaluación del 85%, con lo cual la rentabilidad aumentó de todas formas. ¿Sabes cuántos trabajadores tiene el campo? Tenía hace 30 años 310.000 y tiene hoy 310.000. No mueve el amperímetro, no lo movió antes de las retenciones, lo movió después de las retenciones. Con lo cual no tiene sentido cuando vos favoreces a un sector privado que no tiene nada que ver con el consumo, como por ejemplo en el caso del agro, bueno, lo único que haces es engrosar la rentabilidad de ese sector. No tiene ningún impacto sobre la vida económica. El agro tiene consumo. En realidad... Tiene un consumo interno que se mantiene siempre en lo mismo. Es que el análisis ese es el que nos viene complicando la vida hace 70 años. Porque creen que se genera a través de la demanda. Es un análisis típicamente keynesiano. Pero ese análisis típicamente keynesiano... ¿Peronista o keynesiano? Keynesiano, pero no, keynesiano, lo que pasa es que no funciona. No funciona la Argentina porque es muy simple. Cuando vos comparás, los países tenés que compararlos entre todos. Argentina hoy, las empresas argentinas pagan más impuestos que cualquier país del mundo, salvo la isla de Comoros. Por lo tanto, ¿quién va a venir a invertir en Argentina? ¿Cómo va a poder funcionar un país donde las empresas las matás a impuestos, las matás con regulaciones, donde hoy están todos los empresarios, amigos míos, todas las personas que vos conozcas que tienen una pyme, están sufriendo un año fenomenalmente difícil, ¿no? Pero esto viene de hace mucho tiempo y cada vez peor, porque el análisis es hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. ¿De dónde sale esa plata? Esa plata sale, obviamente, o de impuestos, o de deuda, o de inflación. En cualquiera de los tres casos, estás matando al sector privado. Y por supuesto, estás matando a los más pobres, porque la inflación es lo que destruye a los más pobres. Cuando vos haces estas devaluaciones que hacen los peronistas, que hace Cambiemos y demás, todo el mundo está en contra de la convertibilidad, ¿verdad? Pero la realidad es que era el único sistema que no robaba a los pobres. Pues vos cada vez que devaluás, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa ahora, vos tenés una flor de devaluación, más de 100%. Y después, obviamente, los precios suben muy fuerte. Y lo último que sube son los salarios. Bueno, es así. Y son los, no es así. La inflación no se puede discutir solita. Eso es una gran mentira del liberalismo. No, la inflación no se discute solita, se discute contra salario. Contra salario. A mí me encanta una inflación del 1%, pero a mí dame salario por encima de la inflación. Pregúntale a los jubilados. No, no es así. A los jubilados. Mira, la inflación el poder adquisitivo de los jubilados aumentó. Medilo con lo que quiera, IPC Congreso, Tassemino acá no me va a dejar mentir. Hasta el 2015 siempre, excepto en el 2014 con la devaluación. Déjame terminar de ahí en adelante cayó 20% el poder adquisitivo del salario mínimo. Siempre entonces no es un problema de inflación per se. Discutimos inflación, no, 40% y antes tuvieron un año de 40%. No, no es eso. Bueno, es cómo se movieron los salarios. Déjame responder. Argentina tuvo desde el año 35, le sacamos 13 ceros a la moneda. Y la moneda actual, que empezó cuando saliste la convertida en el 2002, hoy ya le sacaste 2 ceros prácticamente. Todavía no se lo sacaron, pero le sacaste a las personas que lo están recibiendo. ¿Por qué pasa con la inflación? Cuando vos ya tenés un ahorro, los que estamos acá tenemos un ahorro, ¿qué hacemos? Compramos un dólar o algo que te defiende. Pero la pregunta es, ¿qué pasa
con la persona que está recogiendo la cosecha y tiene en el Chaco o en Mendoza o en cualquier lugar y va y le pagan quincenalmente. Esa persona tiene pesos. A esas personas, cada vez que le sacaste un cero, le robaste 90% de sus ahorros. Ahora, la inflación es robarle los ahorros a los pobres. Sí. Esa es la realidad, a los más pobres. Ahora le pregunto a Damián, porque, a ver, en el ir para atrás está bueno porque reconocemos muchos errores, porque la Argentina siempre dice que, o los políticos siempre dicen, vamos a tratar de corregir los errores que hicieron otros, o los que hicimos nosotros. Este gobierno también se caracteriza por decir, está bien, fuimos demasiado optimistas, cometimos errores y demás, pero la cosa no se ve que vaya bien No o funciona, mejor. porque tenés que ver Ahora, qué por se eso. hace. Entonces le pregunto a Damián, mirando hacia adelante, ¿cuál es el panorama? Porque el panorama que tenemos, la inflación destruye a los más pobres. La clase media también muy afectada, y sobre todo la clase media, media baja. Digo, entonces, ¿lo que se viene es igual, es más o menos mejor o es todo lo contrario? A mí me preocupa la generación de la riqueza y ahí comparto una cuestión con Agustín, que la presión sobre el sector privado es muy elevada. Y vos fíjate que saquemos la ideología. Del 2011 al 2018 son más las pymes que cerraron que las que abrieron. ¿Escuchaste, no? Sí. Más pymes las que cerraron que las que abrieron. Un emprendedor acá en Argentina, el 93% sobrevive solamente un año. Está en el Instituto del Fracaso, lo hace el Banco Mundial. Solamente un año sobrevive el 93% de los emprendedores. La única forma de generar un Estado más eficiente es sustituir planes sociales con empleo en el sector pyme, que genera el 70% del volumen empresario. En ese sentido, lo que claramente hay que hacer es lograr que los microempresarios se conviertan en pequeños y los pequeños en medianos. Acá no ha sucedido eso y desgraciadamente encima los micros están cerrando porque no pueden saltar esa barrera que es la presión tributaria en un contexto obviamente económico delicado, ¿no? No, pero una cosa, no es así. Tampoco Cortito, es, cortito. No, pero no es un problema de impuestos. Le aumentaste las tarifas 3.000%, pero pregúntenle a un empresario pyme, por Dios. Le aumentaste 3.000% las tarifas. ¿Cómo Bueno, querés pará, que sobreviva? Hernán, Soy de San Martín. dame un segundo, mirá. Cayó el poder adquisitivo 20%. Acá tenemos la... Mirá, Lo de la reducción de los subsidios es una realidad. Es más, me sonreía por esto, porque en el texto de la aprobación del último pago de 7.600 millones de dólares, el fondo le dice al gobierno, ojo, no te tientes y no se te ocurra recortar digamos, el recorte de los subsidios, es decir, Sí, no está. hacer el recorte. Le advierte Está en el paper. que como es un año electoral, que no se le ocurra hacer semejante cuestión. Y algunas cuestiones respecto de lo que se mencionó acá. A ver, la etapa anterior, yo entiendo, Semino, pero digo, la etapa anterior que vos no pusiste fechas es la que mejor le fue a los jubilados. 3,5 millones de jubilados nuevos y poder adquisitivo creciente. Los Eso jubilados claramente nuevos así. lo pagaron los jubilados viejos. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. No, Si querés pero discutimos fue la así, sustentabilidad, como que la yo moratoria. creo que los impuestos... Esperá un segundito, esperá. Vamos a tiempo. Pero, Estamos hablando por de eso. tarifas. Después hablamos de los jubilados porque vamos a hablar del tema de jubilados. Bueno, después lo planteo. Eugenio. Acá Después le va a mencionaban, contestar, quédese tranquilo. acá mencionaban la reforma previsional de Brasil. Yo quiero decirle a aquellos que nos están viendo que la reforma previsional en Brasil implica más edad jubilatoria, reducción del haber y probablemente sistema previsional privado, como vivimos en la década de los 90. Y no es solo la reforma previsional, es también la reforma laboral. Así que a los trabajadores, no a los jubilados, a los trabajadores activos que también nos están viendo, quiero decirles que la reforma laboral va en contra de las vacaciones, del aguinaldo, de todos los derechos conquistados históricamente por los trabajadores. Y te hago la última mención en relación a las pymes. no es cierto, No es, si está la ley ahí promovida por Temer, no por, como es Bolsonaro. En relación a las pymes, tienen cuatro problemas. Si vos te aumentas las tarifas 2.000%, ¿de dónde lo sacás? Si además nosotros no tenemos plata, yo hago estos vasos, ¿a quién se los vendo? ¿A quién se los vendo si no puedo exportar porque soy una pyme, mi tamaño es chiquitito y encima compito con estas copas que vienen de China? Y encima me cobran una tasa de interés cambiando cheques al 100%. Ese es el problema, no es la presión impositiva del gobierno. El problema es que tenés un modelo económico que te impide producir y que premia el negocio financiero, porque con una tasa del 70% contra una inflación esperada del 30%, ninguno tiene ganas de producir copas, lo que quiere es invertir en el negocio financiero. Bien, gracias.